Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Estamos contentos, hermanos? Amén, hermanos, sonrían, Cristo nos ama. Hay mucho por lo cual estar contentos, estar alegres, gozosos. Hemos visto la gracia, la misericordia de Dios. Hay mucho por lo cual podemos agradecer a nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, hermanos. Primera de Pedro 4. Es una delicia poder estar estudiando doctrina de Cristo. Hemos podido aprender, yo en lo particular también estoy aprendiendo bastante, y nos ayuda a entender mejor, hermanos, a profundidad la mente, el corazón de Dios, y a comprender el propósito por el cual Dios inspira las Escrituras. Primera de Pedro capítulo 4, y vamos a ir al versículo 7. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y dice el versículo 8: y ante todo, tened entre vosotros ¿qué? Ferviente amor, porque el amor, ¿qué va a pasar? Cubrirá multitud de pecados. Al hablar acerca de la humanidad de Cristo, hermanos, de cómo el amor de Dios se manifiesta y se manifestó a través de Jesucristo, y poder comprender el plan y el propósito de Dios, eso ayuda, hermanos, a que nosotros valoremos aún más la obra redentora de Cristo. La semana pasada hablábamos acerca del perdón. Hablábamos acerca de ese enfoque y veíamos que así como el enfoque del amor tiene que ser un enfoque que viene de Él, Primera de Corintios 13, un enfoque hacia el amor divino, el perdón es el mismo enfoque. El perdón que nosotros vamos a poder dar, hermano, no es un perdón que viene de nosotros, es un perdón que viene de Dios mismo. Si Dios es el que da la fe, adivine que Dios también da el poder para perdonar. Todo proviene de Él. Veíamos acerca de eso y cómo es que el Hijo de Dios puede lograr obtener eso. Sin embargo, hermanos, ahorita vamos a hablar aquí en Primera de Pedro 4, dice: y ante todo tened en vosotros, entre vosotros, dice, ferviente amor. Y en esta tarde, hermanos, así se titula el mensaje, un ferviente amor. Vamos a orar. Amado Señor, te pido, Señor, que obres tu palabra, Señor, tu inspiración. Y solamente te pido, Señor, misericordia y gracia para compartir la esencia de tu pensamiento. Ayúdanos, Señor, a que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestros corazones, nuestras mentes, a comprender las verdades bíblicas que has dejado para nosotros. Gracias por amarnos, Señor. Bendícenos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pedro nos habla no solamente del amor, pero hace un hincapié muy importante. Dice, un ferviente amor. Allá dice que ante todo debemos tener entre vosotros ferviente amor. Si nosotros ponemos atención, hermanos, en el contexto del capítulo 4, podremos darnos cuenta que todo esto está relacionado a la obra de Cristo. Desde el versículo 1 podemos ver cómo se habla acerca del sufrimiento de Cristo y cómo ese sufrimiento y su sacrificio nos debe de llevar a vivir o a buscar vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Ahí lo podemos ver en el versículo 1 cuando dice, armaos del mismo pensamiento, y dice versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Nos lleva a la obra redentora de Cristo y nos expresa qué es el propósito para nosotros al compartir la mente y corazón de Cristo. Podríamos ahondar en el versículo 1, pero no es ahorita el punto. Esa es la clave, hermanos, la voluntad de Dios.
Cuando nosotros llegamos al versículo 7 y se nos habla de ser cuidadosos, de ser sobrios, de velar en oración, también se nos dice lo que ahora debemos hacer en ese tiempo de vela, en ese tiempo de ser sobrios, de velar en oración. Y dice, ante todo tener entre vosotros, ¿qué? Ferviente amor. No solamente dice, sed sobrios y velad. El fin de los tiempos se acerca, sí, eso es importante, pero el apóstol Pedro hace hincapié, dice, ante todo esto, tened entre vosotros ferviente amor. Para nosotros, hermanos, es importante que podamos comprender el propósito y la esencia de las palabras del apóstol Pedro. Y lo vamos a entender de la siguiente manera. Miren, la palabra ferviente viene del griego, espero decirlo correctamente, viene del griego ektenes. Ektenes, E-K-T-E-N-E-S. Ektenes. Esta palabra en el griego no solamente significa ferviente, sino su esencia se refiere a una intención o a una concentración. ¿A qué se está refiriendo? En su composición de ambas palabras, son dos palabras compuestas, ek, fuera, teino, estirar fuera. Por esa razón, la palabra ferviente, porque habla de una intención y de una concentración al punto de un esfuerzo. ¿Sí me estoy explicando? Tiene la esencia de que conlleva un esfuerzo en sí. Por eso cuando dice tened ferviente, habla de un esfuerzo, pero de algo que está dentro y sale. ¿Ok? Ahorita quédese con esa idea de esa palabra, ferviente. Es algo que lleva un esfuerzo se lleva con la intención de algo dentro hacia afuera. Luego dice la palabra amor. Esta palabra viene del griego ágape. Creo que alguna vez hemos escuchado esta palabra en el griego, ágape. Pero esta palabra es especial, hermanos, porque esta palabra significa amor, pero es un amor benevolente. Es específicamente hablando de un amor bueno, de un amor limpio, puro. Y este amor solamente, escúcheme bien, el amor ágape solamente proviene de Dios. En primera de Juan capítulo 4 versículo 8, donde dice Dios es amor, en el griego es Dios es ágape. Dios es amor. Quiero que entienda ese contexto porque está refiriéndose el ágape, amor ágape, se refiere a un amor benevolente, un amor puro, un amor divino. ¿Sí me está siguiendo? Fervientes en amor. En más de una ocasión, hermanos, usted ha escuchado hablar de tres tipos de amor: el amor eros, el amor fileos y el amor ágape. Entendiendo un poco la diferencia de ellos, el amor ágape nos habla de ese amor único, un amor capaz de ir más allá de lo que cualquier persona puede imaginar, porque es un amor divino. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, vamos a entenderlo un poquito más. Efesios capítulo 2, versículo 4. Es un amor divino. Fíjese lo que dice Efesios 2, 4. ¿Ya estamos ahí? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran ágape, dice, con que nos amó. Y ahí utiliza otra palabra que es agapao, que es conexión directa con la palabra ágape y se refiere a lo mismo, un amor divino. Espero no estarle confundiendo con estos términos, pero quiero que los entienda. Ese amor ágape del que habla Pedro es un amor que proviene de Dios. ¿Sí me estoy explicando?
únicamente proviene de Él. Por ello en Efesios 2:4 dice, nos habla y nos dice que con ese gran amor con que nos amó, tenemos ahora nosotros un contacto con un amor divino. Nosotros podemos tener esa cercanía con un amor benevolente, un amor puro, limpio, sincero. Y no solo eso. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 5. Fíjense, vamos allá. Romanos capítulo 5. No solo eso, hermanos, sino que ese amor ágape con que nos ama Dios, un amor puro, benevolente, dice Romanos 5:5. ¿Ya estamos ahí? Dice, y la esperanza no avergüenza, porque ¿qué? El ágape, el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, ese amor ha sido derramado en nosotros. Nosotros, usted y yo poseemos ese amor. El amor ágape, el amor de Dios. Y Pedro, fíjese, quiero que lo entienda. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, acompáñame allá. Pedro, aquí en el capítulo 4 nos dice que debemos tener un ferviente amor, un amor ágape. Pero fíjese lo que dice Pedro ahí mismo en su carta, capítulo 1, versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, ¿para qué? Ágape, no fingido, se refiere a un amor puro, dice que amaos, agapao, unos a otros entrañablemente, ¿cómo? De corazón puro. Yo le hago esta pregunta, hermano, hermana. ¿Usted ama de corazón puro? O sea, un amor benevolente, puro, sin malas intenciones, sin una pizca de maldad. Quiero que entiendan lo que está diciendo Pedro. Hermanos, ese es el amor con el que debemos amar. Cuando Pedro, el apóstol Pedro, nos habla de que debemos tener un ferviente amor, hermanos, nos está hablando de algo que está dentro de nosotros, ferviente, o sea, con algo que está dentro de nosotros y con ese esfuerzo, digámoslo así, con esa intención. Está dentro de nosotros, buscamos que salga hacia aquellos que nos rodean. O sea, que buscamos amar intencionalmente, escúcheme bien, intencionalmente buscamos amar con ese amor ágape. El amor fileos, también en el griego, fileos, es un amor fraternal, digámoslo así, un amor como más familiar. Va muy relacionado a los sentimientos, a ese aprecio sentimental. El amor con el que Pedro dice que debemos amarnos no es el amor fileos, porque te cae bien, porque has entablado una conexión. Dice que debemos amarnos y habla del amor ágape. Por esa razón, cuando dice debe de buscar tener un ferviente amor, un amor, algo que está dentro, que hemos recibido, que nosotros tenemos, nosotros buscamos dar ese amor. ¿Sí me está siguiendo? Tener un ferviente amor, hermanos, habla de un corazón que busca con intención continuamente hacer la voluntad de Dios y su vida sea llena del amor de Dios. Intencionalmente aviva ese amor, lo cultiva. Es un hijo de Dios que busca que el amor de Dios siga siendo derramado en su vida. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. No podemos dar lo que no tenemos.
Y dice la Biblia en Romanos 5 que ese amor ha sido derramado en nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está contristado o está apagado, ¿cree que el amor de Dios abundará en nosotros? No. Por esa razón dice Pedro, y ante todo, lee capítulo 4, hermano, hermana, te darás cuenta, sí, da recomendaciones, pide que seamos, que velemos, pero ante todo eso, tened ferviente amor. El amor que viene de Él. Pero cuando dice ferviente, tiene que aquello que está en mí, que me ha sido dado a mí. El amor de Dios es el mismo que debe de salir. El amor de Dios. A veces nosotros malinterpretamos el amor que podemos tener con los hermanos en Cristo, porque vamos guiados más por el amor fileos, un amor que va relacionado a los sentimientos, a las emociones, y ahí es donde empieza la desigualdad de amor en el pueblo de Dios. Porque a unos los amamos de una manera en base a cómo nos llevamos y a otros... Ese no es el amor que Dios quiere con que amemos los unos a los otros. ¿Sí está entendiendo? El amor que debe de abundar en el pueblo de Dios no es un amor fileos. Claro que lo hay. Pero el amor que debe de abundar en el pueblo de Dios es un amor ágape, un amor benevolente, un amor puro, un amor sincero, un amor que proviene de Dios divino y que ama sin excepción de personas. La Biblia nos dice que ese amor nos ha sido dado por el Espíritu Santo, y en medida que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, el amor de Dios llena nuestra vida, porque Dios es amor y el Espíritu Santo es Dios, llena nuestras vidas, y ese amor, hermanos, abunda cuando nosotros como hijos de Dios buscamos cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama a los que cumplen su voluntad. Juan capítulo 14, mire lo que dice. Juan capítulo 14, versículo 23. ¿Ya estamos ahí? Juan capítulo 14, versículo 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará, ¿y qué? Y mi Padre le amará y vendremos a él, ¿y qué va a pasar? El Padre ama a aquellos que cumplen su voluntad. El amor de Dios abunda en nosotros en medida que buscamos cumplir y guardar su palabra. Fíjese lo que dice Primera de Juan capítulo 2, vamos casi hasta el final. Primera de Juan capítulo 2, versículo 4. Fíjense lo que dice. Primera de Juan 2, 4. El que dice, yo le conozco, ¿y qué pasa? Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Fíjese versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, ¿qué? Por esto sabemos que estamos en él. Se ha perfeccionado el amor de Dios en él. Guarda su palabra. Dios ama. El amor de Dios abunda en aquellos que buscan cumplir la voluntad de Dios, hermanos. Es ese amor que debe de abundar en nosotros. Un ferviente amor entre nosotros como cristianos, hermanos. Es ese amor, fíjese, es hablar de un amor capaz de cubrir multitud de pecados. Eso significa una vida capaz de amar al prójimo, escúcheme bien, con la intención de amar al prójimo. La palabra ferviente tiene la esencia de una intención
con la intención de amar al prójimo a pesar de las fallas, de los defectos, de los problemas, porque el amor con el que está amando es un amor puro, un amor benevolente, un amor que proviene de Dios, que abunda en su vida y ama de la misma manera. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? A pesar de las fallas, de los defectos, de los problemas que se puedan suscitar de nuestra naturaleza, es un amor, dice ahí Pedro, porque el amor ágape cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué cree que si algo pasa entre nosotros después ya nos vemos feo? O ya no podemos tratar bien igual a los demás hermanos. Ay, no, pero pues lo estoy amando como Dios dice, pero pues no, mejor de lejitos. Ese es tu amor, no es el amor de Dios. Porque el amor de Dios, ágape, es un amor puro, benevolente, bueno, divino, que cuando abunda en nosotros nos lleva a amar como Dios ama. Que a pesar de mis defectos, que a pesar de mi pecado, su amor sigue siendo el mismo. No disminuye, no mengua, no excluye, no me aleja. Ahora entiende por qué razón cuando Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Jesús le responde, de cierto te digo, no te digo que 7. Y qué curioso que es el mismo Pedro que escribe esta carta y dice que debemos amarnos con un amor ferviente. Dios le dice hasta 70 veces 7, porque no es un amor que sale de nosotros. El amor nuestro, hermanos, sí tiene un límite, porque nuestro amor se condiciona a cómo nos tratan los demás, a lo que hacen, a lo que dicen. Me siento traicionado, me siento herido. Y por esa razón, aún entre el pueblo de Dios, dijo Pablo en Corintios, habiendo entre vosotros pleitos, celos, iras, disensiones, divisiones, dice, sois carnales todavía. Pedro dice que ante todo lo que debe de abundar, lo que debe de haber, es un ferviente amor. Algo que está dentro de mí, que proviene de Dios, y yo con esa intención de mí, que está en mí, busco llevarlo a lo externo. Cuando habla de un ferviente amor, habla de un amor con algo con intención. Por eso dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, es un amor que nos lleva a en completa unidad, a vivir de manera en la que ningún pecado nos va a separar de Dios, ni nos va a dividir entre hermanos. Un amor capaz de perdonar 70 veces 7, un amor capaz de ir la segunda milla, un amor capaz de reconciliarse con su hermano. Un amor, escúcheme bien, y ahí está en Gálatas capítulo 6, versículo 2, un amor capaz de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6, 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Todo lo que está en la Biblia, hermano, hermana, todo mandamiento, toda aquella recomendación que dejó el apóstol Pablo a la iglesia de orar unos por otros, de amarnos unos a otros, de orar unos por otros, de visitarnos unos a otros, es algo que tiene que ir impulsado por un ferviente amor. Escúcheme bien, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Que si me ofende, si me daña, si me afecta, no lo estoy viendo ni amando a mi manera.
¿Se da cuenta cómo va conectado con el perdón? Lo estoy viendo y le estoy amando como Dios me ve y como Dios me ama. Y aunque me pueda buscar dañar, aunque me ofenda, mi trato, mi aprecio, mi forma de demostrar el amor como hermanos no hace excepción de personas. Es igual con todos. Pero ojo, recuerda que le dije que es algo de acá. Y dice la Biblia, y lo veíamos también ahí con Pedro diciendo, de amar con un corazón puro. Cuando habla de un corazón puro, hermano, hermana, está hablando de un corazón lleno del amor de Dios. No damos nuestro amor, hermanos. Estamos dando lo que recibimos. Ese amor abunda y sobreabunda en nosotros para que nosotros podamos comprender que así como hemos recibido de gracia nosotros amamos. Usted y yo no habíamos hecho nada para que Dios nos amara. Y una vez más, y me encanta cómo Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, dice, nosotros amamos a Dios porque Él, ágape o agapao, nos amó primero. Un amor puro, sincero, divino, benevolente, que nos amó a pesar de que éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor, ágape, en que siendo aún pecadores, un amor benevolente, un amor puro, un amor sincero, un amor que a pesar de eso no hace acepción, se presenta, me brinda ese amor, a pesar que siendo aún pecadores, por amor Cristo murió por nosotros. Ese amor es el que se debe de llevar unos con otros, a pesar de lo que abunda es el amor. Ágape, un amor divino que no hace excepción, que no discrimina y que aún en lo más profundo de su corazón es sincero, puro. Solo así, hermano, hermana, es posible que exista la unidad en la iglesia. Porque la fuente y el centro de todo es Cristo, es Dios. Todo viene de Él. La unidad, hermanos, que vamos a experimentar aquí entre nosotros no es simplemente decir, es que es la convivencia. No, porque sí, la convivencia puede llevar a un amor fileos, por emociones, por sentimientos, pero tarde o temprano por nuestra humanidad, por nuestra naturaleza pecaminosa, tarde o temprano a lo mejor alguien va a ser herido, alguien va a lastimar y eso va a causar que existan malos sentimientos, malos pensamientos, malas actitudes unos para con los otros y vamos a ser lastimados. Pero si lo que abunda es el amor ágape, el amor divino, abunda en mi corazón y es el amor que yo puedo dar, hermano, hermana, la unidad es segura porque es un amor que ama con una intención y un corazón puro, a pesar de nuestras diferencias, de nuestros defectos y de las circunstancias que puedan presentarse. Ama sin acepción de personas. Tener un ferviente amor es que buscaremos intencionalmente expresar o que se exprese a través de nuestras vidas el amor que hemos recibido de Dios hacia aquellos que nos rodean. Por esa misma razón, el apóstol Pedro dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y quiero hacer una pregunta, hermano, hermana. ¿Cómo tratas a aquellos que en algún momento te lastimaron?
¿Sabes que cuando nosotros hablamos allá afuera con la gente y les decimos que Dios les ama, el amor ágape se debe de expresar a través de nuestra vida? Porque dice la Biblia en Corintios que nosotros somos embajadores en nombre de Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Y cuando nosotros le decimos a alguien allá afuera, hey, Cristo te ama, Dios te ama, el amor que ellos deben sentir no es mi amor, es el amor ágape, el amor que proviene de Dios. ¿Cuál es ese amor que abunda en nosotros? Hermanos, la unidad de la iglesia no está limitada, o no se limita, perdón, a lo que nosotros hagamos. La unidad en la iglesia depende totalmente de Dios. ¿Y cómo se logrará eso? A través del amor de Dios. Porque el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Podremos ver a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, y aún a pesar de nuestros defectos, de nuestras fallas, de nuestras carencias, podremos seguir amándonos. Y podremos ver cómo Dios ama, y al tener y abundar, buscando cumplir la voluntad de Dios y abundar el amor de Dios, hermano, hermana, va a ser evidente en nosotros si hay algo en nuestra vida que nos mantiene intranquilos, que a lo mejor nos hace ver que algo está truncando nuestra comunión entre hermanos. El amor de Dios no se expresa. Entonces, al anhelar cumplir la voluntad de Dios, o voy y me reconcilio, o voy y pido perdón, o voy y perdono, voy a la segunda milla. Voy y pongo la otra mejilla. Porque en mis fuerzas eso no es posible. Ni ir la segunda milla, ni poner la otra mejilla. Pero en el amor ágape, es un amor puro y sincero, que con sinceridad y pureza va a la segunda milla. Y aquel que le defraudó y que le hirió la mejilla, con un amor ágape, con sinceridad y pureza divina, pone la otra mejilla, sin importar qué. Tal vez en nuestra carne ahorita estemos, tal vez, no estoy diciendo que así sea. Yo sí lo pensé. ¿Quién va a estar dispuesto a que lo humillen? Que lo pisoteen, a que abusen de su benevolencia? Escúcheme, no se trata de nosotros. Dios le dijo a Moisés, por no glorificarlo delante del pueblo, tú no vas a recibir lo prometido. Porque Moisés, no se trataba de ti. No se trataba de lo que estabas sufriendo, no se trataba del dolor que estabas experimentando, no se trataba de las circunstancias que te estaban siendo adversas, se trataba de mí, de mi santidad. No me santificaste ante el pueblo. Solamente vas a ver la tierra prometida, pero no vas a entrar a ella. Cuando hablamos, hermano, hermana, del amor que se debe de expresar, en ningún momento se trata de nosotros. Se trata de Él. Por eso Pedro, capítulo 4, si usted sigue leyendo, él habla y dice, así que ninguno, versículo 15, 4:15 de primera de Pedro, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece, ¿como qué? Como cristiano. Es que están abusando, es que tú amas y perdonas y das oportunidades. No es mi amor, es el de Dios. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique
a Dios por ello. Porque el que va a juzgar y el que va a traer justicia es Él. Y si en mi vida, sufriendo como cristiano, busqué cumplir la voluntad de Dios, quien va a dar la recompensa, y por excelencia es mejor y perfecta, es Él. Por esa razón, en la Biblia se nos habla de que si tu enemigo tuviere hambre, pero ¿con qué amor? ¿Con el tuyo? Recuerde que la intención cuenta. Dice la Biblia que debemos amarnos con un corazón puro. Un corazón que ama sin ninguna intención detrás. Para que no diga, para que vea que yo no soy como él, como ella. Eso ya no es un corazón puro. Oh, pero cuando el amor de Dios abunda, y es un amor que ama sin intención alguna mala, ama como Cristo amó, a pesar de lo que ha hecho, le ve como Dios lo ve. Como alguien que necesita la gracia, la misericordia, el perdón, el amor de Dios en su vida, y busca desde lo más profundo de su corazón, busca demostrarle ese amor y que se dé cuenta que Dios le ama. Oh, ese amor, hermanos, ese amor es el que impacta y transforma corazones. Pero a veces, entre el mismo pueblo de Dios, el amor que abunda entre nosotros es un amor fileos, condicionado a nuestras emociones, pensamientos, intenciones, y que muchas veces detrás de ese amor hay pensamientos que no reflejan un corazón puro. Pero una vez más, y vamos a terminar todos juntos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo, dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ese amor, hermano, hermana, es el que se necesita en el matrimonio. Ese amor es el que se necesita con los hijos, con los padres. Ese amor es el que se necesita en la iglesia. Un amor que ama tan puro, sin importar qué, que no hace acepción de personas. A todos les trata igual, a todos les ama igual, y en su corazón el amor puro, ese corazón puro se manifiesta deseando que el amor, la bendición, la gracia, la misericordia y la paciencia de Dios pueda manifestarse en la vida de aquellos que le rodean. Yo le hago la pregunta, no me la conteste. ¿Cómo ama a su esposo, a su esposa? ¿Está condicionado ese amor? No, pues hasta que él se arrepienta, hasta que ella decida. ¿Cómo está el amor entre padres e hijos? Es que tú me hiciste, es que tú no escuchaste. ¿Cómo está el amor entre hermanos en Cristo? ¿Tratamos a todos por igual? Dice la Biblia que hay uno que sí conoce y discierne las intenciones del corazón. Hay alguien que sí sabe cómo amamos unos a otros. Y es triste a veces
que entre el mismo pueblo de Dios, lo que más abunde, en vez de un amor ágape, sea un amor fileos, condicionado y limitado a lo que nosotros podemos considerar bueno, justo, agradable. Entonces el amor de Dios empieza a ausentarse en nuestras vidas. Y se da uno cuenta, hermanos, la gente que viene se da cuenta cuando hay un amor ágape. Porque es un amor que excede y va más allá de los defectos, de las carencias, de nuestras fallas. Es un amor que cubre multitud de pecados, que ama sin condiciones. Fallaste, hermano, hermana, nos reconciliamos, perfecto, pero te voy a amar como si nada hubiera pasado. Porque así como Cristo me perdonó a mí y se olvidó de ello, no te preocupes, yo quiero amar con ese mismo amor, como si nada hubiera pasado. Y te trato igual, y trato igual a todos, y tratamos de vivir en armonía, viendo como Dios nos ve y tratándonos como Dios nos trata. Hermano, hermana, esa es la unidad que va a existir en la iglesia. Pero cuando empezamos a desearlo a nuestras condiciones, hermano, hermana, el amor de Dios no puede abundar en nosotros. Porque el amor de Dios abunda en aquellos que buscan cumplir la voluntad de Dios. Veamos Juan capítulo 14, 23. Dios ama a aquellos, el Padre ama a aquellos que guardan su palabra. Y déjeme decirle que en la palabra de Dios está amaos, agape, agapaos, los unos a los otros. Y ojo, esa orden está con un amor agapao, agape, no con un amor fileos. La orden de amarnos es con un amor que proviene de Dios. Un amor divino. ¿Cómo está ese amor en nosotros, hermanos? ¿Abunda en nosotros? Si hay algo en nosotros que limita o condiciona nuestro amor hacia los otros, hermano, hermana, hay algo que está limitando y va a frenar y va a hacer que mengue en nosotros el amor de Dios. Porque cuando contristamos al Espíritu Santo, cuando lo apagamos, no podemos ser llenos del Espíritu Santo y no puede abundar en nosotros el amor de Dios. Por eso la Biblia nos habla mucho y nos exhorta y nos incita a llevar esto al perdón. Si vas al altar a presentar tu ofrenda y te acuerdas de algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate primero y después ven y preséntela. Porque no es tanto la ofrenda, sino el corazón con el que se hace todo para Dios. Y eso cambia, hermanos, la vida cristiana. Se vuelve una vida cristiana genuina, libre, verdadera, y el mundo lo ve. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos, Padre, por tu paciencia, por la misericordia y por tu amor.